Pero el Señor dejó la multitud y se fue delante del Padre, donde no hay comparación. Somos únicos, diferentes, podemos llorar. Hay cosas que no dijo el Señor delante de los discípulos. Delante de los discípulos los movía y les decía: despierten para que no entren en tentación. Pero luego se iba a llorar a los pies del Padre diciendo: ya no puedo más, quita de mí esta copa. Cosas que no dijo delante de los discípulos. Hay cosas que deben ser reservadas para orar con el Señor y cosas que debemos hablar con los hombres. Y uno tiene que aprender, cuando uno cambia el orden, empieza a hablar con los hombres lo que debería decirle al Señor, y empieza a decirle al Señor lo que debería decirle a los hombres. Y ese es un problema. Entonces uno tendrá que ordenarse y saber cuál debe ser mi conducta delante de los hombres y cuáles son las cosas que debo decir delante de Dios. A veces hay personas que todo se lo dicen a los hombres y nada le dicen a Dios. Y entonces siempre están esperando el consejo de un hombre, porque las personas se hacen dependientes de los hombres. Sé que esto no pasa aquí mucho, pero a veces nos hacemos dependientes de los hombres, y nuestra dependencia debe ser de Dios absoluta y totalmente. Por supuesto que los hombres nos ayudan, nos pueden dar una dirección, un consejo, pero no dependencia, dependencia de Dios. Alguien diga amén. Y a veces Dios intencionalmente nos mueve a los hombres, ¿verdad? A veces usted dice: no, mi pastor no estuvo, el mentor no estuvo, el hermano no estuvo, nada. Es que a veces Dios intencionalmente también te deja, porque a veces Dios permite que nada intervenga en el proceso en que nosotros vivimos. Número 3, hablamos acerca de la barca en medio del mar. Y a veces justamente no nos damos cuenta de que llevamos mucho tiempo en el mismo lugar. A pesar, mire, este es el principio que tomamos. A veces lo importante no es el tiempo que llevamos, sino el avance que tenemos. Porque muchas personas, como los discípulos, dice la Escritura que se fueron cerca de las 6 de la tarde. Ellos se fueron de la presencia del Señor, se metieron en la barca, pero a las 5 de la mañana estaban a la mitad, ni siquiera habían avanzado. El tema no es cuánto tiempo llevo, sino cuánto he avanzado en el tiempo. Porque si uno no se mide bien, uno seguirá haciendo lo que hace mucha gente, contando los años en el Evangelio. Y a veces los años en el Evangelio no manifiestan la vida en Cristo. Ay, santo, eso salió buenísimo para Facebook. A veces los años en el Evangelio no manifiestan la vida en Cristo. Y el punto es que yo ponía ejemplo, por ejemplo, Jorgito, ponía Scarlett hace un rato atrás, acerca de que ellos conocieron al Señor ya grandecitos y viejitos. No tan viejitos. Jorgito conoció al Señor hace 5 o 6 años, ¿verdad, Jorgito? 6 años, por ahí, 6, 7 añitos. Y el tema no es cuánto, y es profesor de apologética, y ha dado buen testimonio y cosas así. ¿Por qué digo eso? Porque a veces nosotros medimos y a veces decimos: no, si yo llevo 20 años en el Evangelio, 30 años sirviendo al Señor, pero te estancaste. Estás remando en el mismo lugar. Puedes decir el día que te bautizaste, contar cuánto tiempo llevas y las congregaciones en las que has vivido y has pasado. Y lamentablemente parece que son más las congregaciones en las que has estado que tu crecimiento en Cristo. Entonces, lamentablemente muchas personas miden mal su vida en el Señor. ¿Por qué? Porque miden años. Y años no dice mucho más. Usted puede seguir acumulando años. Siga acumulando años. El tema no es cuántos años llevo en la iglesia, en una congregación, sino cuánto tiempo paso en Cristo, porque eso manifiesta la verdadera transformación. No los años en una iglesia, sino el tiempo en Cristo. Alguien diga amén. Y eso se va a notar, porque la gente a veces es cierto que dice: no, si llevo 50 años en el Evangelio. Sí, pero pasa poco tiempo en Cristo. Entonces contamos los años, pero no contamos el tiempo. Y usted podría estar, mire, todo este año sin haber orado y asistiendo a la iglesia. Y eso se va a notar. Pero no se va a notar aquí, porque aquí vamos a ver que sirves, que tocas, que cantas, que te sientas, que levantas tus manos, que te aprendes las canciones. Eso se va a notar en la vida que tenemos, en cómo enfrentamos las pruebas, en qué tan productiva es la vida que tengo. Santo, ustedes vienen desayunados, durmieron hasta la tarde, no dicen ni amén. Está muy cargado el cochayuyo. Entonces el problema es que a veces contamos de los años en la iglesia, pero no medimos el tiempo en Cristo. Y eso es completamente diferente.
Una persona que está en Cristo, imagínense el apóstol Pablo, 3 años del momento que el Señor se le reveló. 3 años, dice, después de 3 años subí a Jerusalén para hablar con Pedro, para contarle todo el rollo. 3 años donde no habló con ningún discípulo, y dice, y el evangelio no me lo reveló hombre, ni por hombre lo recibí, sino el Señor me lo reveló. Y comenzó a predicar al tercer día. Empezó a predicar, levantó iglesia, comenzó a servir al Señor por una revelación gloriosa del Señor que estaba alineada a lo que el Señor había dicho. Pero ¿cómo es su crecimiento? El tiempo que tenía con el Padre en realidad era más importante que los años que llevaba de congregarse. Así que, ¿están acá todavía? Toca al hermano, vea si tiene pulso. Muy bien, entonces el problema es que a veces dijimos lo siguiente, y esto es importante notarlo porque si no nos podemos equivocar. Mire, por favor. El problema es que no importa el tamaño de lo que enfrentamos, si el Señor no está en la barca, todo será grande, todo será difícil y todo costará más. Ellos habían enfrentado una tormenta y hablamos durante casi 2 meses acerca de la tormenta que enfrentaron los discípulos. La diferencia es que en esa barca iba el Señor. Ahora, aunque era un viento contrario, el Señor no estaba. Y si el Señor no está, todo será completamente diferente. ¿A quién vamos a despertar? ¿A quién vamos a recurrir? Vamos a tener que enfrentar con nuestras fuerzas. Por eso la Biblia dice que ellos estaban fatigados. Noten por favor, en la tormenta que ellos se enfrentaron anteriormente, ya me ubican dónde estamos, ¿verdad? La tormenta de Marcos capítulo 4, la Biblia dice que se levantó una tormenta que anegaba el barquito, que se estaban hundiendo, pero ellos inmediatamente vieron que la tormenta se levantó, despertaron al Señor. Entonces no hubo un desgaste, porque tenían la respuesta, tenían al Señor en la barca. Entonces no intentaron desgastarse porque esa tormenta era más grande que ellos. En cambio ahora están por horas tratando de avanzar en algo que no pueden avanzar porque no tienen a quién recurrir, porque el Señor no está en el barco. ¿Qué haces? Es completamente diferente porque ahora ellos están solos enfrentando una pequeña tormenta. El tema es que pequeña, la Biblia no dice que se estaban hundiendo, la Biblia no dice que las olas llegaban, no, dice que el viento le era contrario. Entonces quiere decir que la cosa no estaba tan terrible, pero no importa si es grande o pequeña, dimensiónelo usted. Tiene que ver si está Cristo en el asunto, porque si está Cristo en su vida, aunque parezca que es grande, lo podrá soportar, lo podrá enfrentar y lo podrá superar, porque Cristo está. Pero si Cristo no está, no importa lo que se enfrente, nunca tendrá lo suficiente para poder enfrentar lo que vive. Si Cristo no está en su vida, entonces todo será muy difícil, todo será imposible. Pero cuando Cristo está, todo lo podemos porque Cristo nos fortalece. Alguien diga amén a eso, por favor. Entonces hablamos acerca de que a veces nos olvidamos rápido de las lecciones que vivimos, y el hombre, hermanos, es así, se olvida rápido. ¿Se ha dado cuenta de cómo nos olvidamos? Santo Dios, nadie se olvida acá. Mire que el Señor le dice, mire al pueblo de Israel en la entrada de la tierra prometida, dice, momento, no se vayan a olvidar, le dice, que anduvieron 40 años por el desierto, que los sustenté con maná, que fui una roca para ustedes en el desierto, que le puse una nube. No se vayan a olvidar. El tema es que el hombre se olvida con rapidez aún de las cosas más grandes que el Señor ha hecho. Por eso David, agarrando su alma, le dice, alma mía, no te olvides de ninguno de los beneficios del Señor. Cuando David se olvidó, David cayó. Cuando nos olvidamos, caemos, retrocedemos y fallamos. Por eso es tan importante mantener en vigente lo que el Señor ha hecho, el perdón del Señor, el amor del Señor, la gracia del Señor, el favor de Dios, las promesas y los propósitos de Dios. Alguien diga amén, por favor. Pero estar en medio genera esta frustración de no saber si avanzar, porque el Señor le dijo que cruzaran. Ellos tenían que cruzar, pero estaban a la mitad remando en contra de aquellas olas, aquel viento. Y a veces hay cosas, tristemente, porque la gente confunde movimiento con avance,
Y a veces decimos, pero mire, si estamos aquí, estamos sirviendo. Eso nos dice mucho. Hay que medir el avance, no el movimiento. Uno podría moverse mucho y avanzar poco. Y eso dice la Escritura, que aquel hombre que duda es como las olas que se da vuelta, es como las olas que se mueven pero quedan en el mismo lugar. Luego ya entramos en que el Señor llega a este momento donde ellos están ahí. Están acá todavía, ¿verdad? Están muy calladitos. Entonces el tema es que el Señor llega cerca de las 4 o 5 de la mañana. Llega el Señor. El tema es que el Señor viene de estar con el Padre. Entonces sacábamos estos principios, que si pasamos más tiempo con el Padre, pasaremos menos tiempo con la tormenta. Que a veces pasamos tanto tiempo con la tormenta y nos entretenemos en ella, y nos ocupamos y nos desgastamos luchando batallas que no podremos ganarla de la forma en cómo la estamos enfrentando. Y a veces tristemente la gente se entretiene peleando una batalla y desgastando su fuerza en algo que no podrá superar, a menos que no sea con la ayuda del Señor. Entonces, si pasamos más tiempo enfrentando la tormenta que el tiempo que pasamos con el Señor, le quiero decir, se mantendrá desgastando su vida, frustrándose, enojándose. Pero si pasan mucho más tiempo con el Señor, le aseguro, esa tormenta, aún así, míreme, aún así la tormenta no se calme, porque usted puede estar con el Señor, pero de pronto enfrentar un gran problema. Usted podrá resistir ese gran problema porque en realidad ha pasado mucho tiempo con el Señor, y el Señor fortalecerá su vida. Entonces, si ocupamos bien nuestro tiempo con Dios, no perderemos nuestro buen tiempo con las tormentas, porque las tormentas nos desgastan, pero el Padre nos fortalece. Ahora, entramos a este punto número 5 ya. Escúcheme bien, son solamente 10 y este es el quinto. Lo anterior al resumen, por si acaso. 5. La Biblia dice que el Señor vino a ellos. El Señor pudo haber cruzado, pero el Señor tenía un objetivo: venir a ellos. Porque el Señor sabía que ellos no podrían salir de ahí, que no había forma. La lección tenía que ser, entendamos esto, y por favor, yo creo que vuelva otra vez atrás a recordar que la idea de lo que enseñamos y lo que el Señor está mostrando en su palabra es que Él les está formando, instruyendo, enseñando cosas que son necesarias para su vida. Entonces, el Señor les quiere dar lecciones, les quiere mostrar algo, se quiere manifestar a ellos. Muchas de estas cosas son muy intencionales. Ahora, cuando el Señor llega a ellos, llega en forma intencional. Les habla en medio de su cansancio y le dice 3 palabras importantísimas. Dice: tengan ánimo. Esa palabra es confianza. Tengan confianza. Luego dice: yo soy, no teman. 3 palabras que vienen a redimir horas de desgaste, de dolor, de frustración. 3 palabras que de alguna forma vienen a devolverle la vida a aquellos que están cansados. 3 palabras que usted en todo lo largo de la vida tendrá que mantener vigentes en su corazón. Vamos, alguien dígame. No sé si me puede dar un poquito más de retorno, un poquito más, gracias. 3 palabras que usted las debe recordar siempre, independiente en el momento que esté, en el momento donde viva. Recuerde: tenga confianza. Alguien diga amén. Tenga confianza. Luego Él dice: yo soy. Y ese yo soy es muy importante que lo tengamos vigente, porque es el Señor que está diciendo: yo le digo esto porque yo soy. Los yo soy en el Señor manifestaban su naturaleza, lo que Él hacía, lo que tenía, lo que Él podía hacer. El yo soy es que si usted conoce al Señor, inmediatamente sus niveles de confianza van a crecer. Si ahí hubiese llegado cualquier otro, no era tan importante, pero llegó el Señor diciendo: yo soy, tengan confianza, yo soy. Y cuando el Señor está, nuestra confianza crecerá, porque Él es. Y luego dice: no teman. Es justamente esto: confía, conócelo y ten actitud correcta frente a lo que conoces del Señor.
Por eso lo importante no es donde yo estoy, sino con quién estoy. Lo importante no es lo que vivo, sino con quién lo vivo. Lo importante no es lo que enfrento, sino con quién lo enfrento. Yo puedo confiar en el Señor. Luego, vamos a avanzar. Número 6. La petición de Pedro le dice: Señor, si eres tú. Pero aquí yo lo trataba de leer de otra forma, porque no es tal vez un cuestionamiento necesariamente. Pensemos y leámoslo así: Señor, eres tú. O sea, nosotros lo cuestionamos: Señor, si eres tú, manda. Y si lo leemos de esta otra forma: Señor, sí, eres tú. Yo lo quiero leer así: Señor, sí, eres tú. Y ahora que él dice: Señor, sí, eres tú, manda que yo vaya. ¿Por qué no lo está cuestionando? Manda que yo vaya a ti sobre las aguas. O sea, Señor, eres tú, manda que yo vaya. O sea, él tenía plena confianza. Miren qué es importante esto. Una de las cosas que me sorprende, míreme por favor, no es que Pedro se sorprendió de que el Señor caminara, que ya era grande, ¿verdad? Ay, santo Dios, no me ayuda a nadie. Ya es grande que el Señor camine. Pero a mí me sorprende la petición de Pedro, porque él piensa que él también puede caminar. Qué cosa. Yo pienso que los discípulos tendrían que haber aplaudido así: el Señor, llegó el Señor, llegó el Señor. Pero esta petición de Pedro viene sacada pero absolutamente de cualquier cosa. O sea, lo que haces tú, yo también lo quiero hacer. Lo estás haciendo tú. Si tú estás allí, yo también quiero caminar. Y eso, hermano, es como salirse por un momento de la tragedia, de lo que significa el cansancio, y por un momento comenzar a pensar que lo que el Señor está haciendo, Él también lo podría hacer, solo si el Señor dice que lo puede hacer. Eso sale de cualquier cosa. Hermano, esto manifiesta el entusiasmo, una fe de Él, de creer que Él también puede caminar. Pedro creyó que Él podía caminar, y es más, dijo: Señor, manda. No le dijo, mire, hubiese sido yo que Pedro le digo: véngame a buscar. Porque me aseguro, porque bajarse del barco, o sea, aquí nosotros lo leemos, ¿verdad? Pero estamos hablando 5 de la mañana, viento por todos lados, las olas, medio del mar, es otra cosa. Todo está oscuro, y que de pronto veas al Señor, que la gente piense que es un fantasma, Él diga: no, yo soy, y de pronto yo esté dispuesto a bajarme del barco. Es mejor: Señor, si eres tú, ven a buscarme para que caminemos de una vueltecita aquí juntitos. Yo le digo eso. Pero Pedro dice: no te quédate ahí y manda que yo vaya. Eso, hermano, es tremendo. Ese es un desafío. Pero Pedro ya tenía ciertas experiencias de ver al Señor haciendo cosas gloriosas, y él también quería experimentarla. De hecho, hasta aquí los discípulos no habían hecho nada extraordinario en sí. No habían sanado a ningún enfermo, no habían resucitado, habían sido testigos de lo que Cristo había hecho. Pero Pedro, como la fe que tenía, le hizo saltar un proceso, como que dijo: si Él lo puede hacer, y tal vez yo también lo puedo hacer. Es que nunca hemos visto algo tan grande, y de verdad, porque mire, yo no sé si hay alguien acá todavía, pero cuando el Señor resucita a la hija de Jairo, y de pronto van a donde otra persona que murió, Pedro le dijo: a ver, déjame intentarlo a mí. O cuando estaban los leprosos o los ciegos, Pedro nunca dijo: Señor, déjame ver si yo lo puedo sanar. Si usted dice que yo puedo, yo puedo. No, porque eso para él era grande, glorioso. Pero en esta oportunidad estaba Pedro tan entusiasmado al ver al Señor caminar en lugares donde era imposible, donde era su ámbito, era su atmósfera. Entonces Pedro dice: esta es mi oportunidad, esto no lo vuelvo a hacer, esto no es nada más ni nada menos que mi Señor caminando. Y si Él manda, yo puedo caminar, yo voy a caminar como Él está caminando. Así que solamente basta que Él me dé la orden y me tiro a caminar. Eso es
yo no sé si se entusiasma, ustedes no se entusiasman, pero yo estoy entusiasmado con Pedro. Tremendo Pedro. Ahora, ¿qué necesito para caminar? La orden del Señor, la fe. Escúcheme bien. Podríamos acercarnos al Señor sin hundirnos si caminamos con fe. Pero usted sabe la historia. Pedro se hundió, ¿verdad? Santo, nadie me ayuda aquí. Pedro se hundió, pero antes de hundirse caminó. O sea, hundirse fue difícil, pero caminar fue glorioso. Y le aseguro que Pedro, si usted le pregunta si se hubiese vuelto a bajar de la barca, le aseguro que sí. Porque el haber caminado, no sé si un paso, 2 pasos, 4 pasos, con lo que haya sido, para Pedro eso fue tremendo. Él puede contar un testimonio de haber caminado sobre las aguas. Pero míreme, está mirándome, ¿verdad? Pero escúcheme, antes de hundirse, él soltó la palabra. Si la palabra lo hizo caminar, al soltar la palabra se iba a hundir. Míreme por favor, antes de perder la fe, él soltó la palabra. Y el problema es de nuestra vida que antes de hundirnos, siempre de alguna forma soltamos la palabra. Usted suelta la palabra y usted se hunde. Porque la fe no se puede sostener sin la palabra. Vamos, alguien dígame. Lo que alimenta nuestra fe, la Biblia dice, la fe viene por el y el oír por la palabra. La fe se alimenta de la palabra. Usted no puede sostener su fe si no retiene la palabra. El tema es que cuando nosotros soltamos la palabra, tarde que temprano nos vamos a hundir. Hay personas que dicen, no, si yo puedo, voy a volver cuando quiera. El tema es que te traemos todo mojado. Cuanto más tiempo te demores en entender que si sueltas la palabra terminarás hundido. Hay matrimonios que están hundidos, hay vidas que están hundidas, hay familias que están hundidas por una razón, porque antes de perder la fe soltaron la palabra. Tú suelta la palabra y la fe tarde que temprano te va a soltar y vas a terminar hundido en el lugar donde pudiste haber caminado y haber vivido las cosas más gloriosas de tu vida, pero soltaste la palabra y terminaste hundido donde el Señor quería que caminaras. O sea, el Señor preparó un escenario para que camináramos en él. Pero producto de haber soltado la palabra, en algún momento tú sueltas la palabra y la fe te suelta. Porque no puede caminar la fe si no se retiene la palabra. Alguien diga amén. Entonces, el Señor yo no sé si hay alguien acá todavía, hermanos. Ustedes ya vienen con desayuno, tati. Ustedes dicen, gloria a Dios, amén, aleluya. Amén. Míreme, el Señor, ¿qué les dijo? El Señor le dijo, tengan confianza, yo soy, no teman. Eso fue lo que le dijo el Señor. Pregunto, ¿hace cuánto rato le habló el Señor? ¿1 minuto? 30 segundos antes llegó el Señor diciendo, tengan confianza, no teman, yo soy. ¿Y qué le dice Pedro? Si eres tú, sí, eres tú. Recuerden que lo cambió. Sí, eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el Señor dijo, ve. Y ahora se está hundiendo cuando el Señor le dice, no teman. Y la Biblia dice que él miró el viento y temió. El Señor le dio la palabra. ¿Qué le dice el Señor? No teman. Y lo primero que hace él, 2 minutos después, está lleno de temor, porque soltó la palabra, se hundió. El tema es que pasa esto, que uno puede aquí estar predicando, quedar sin voz, y uno puede gritar. Esperen un ratito más, voy a gritar un ratito más. Podemos cantar, podemos adorar, usted le puede decir amén a una palabra, pero a veces nos enfocamos tanto en aquellas cosas que enfrentamos
que soltamos aquello que Dios nos ha dicho. Dios te está hablando una palabra y la recibes, le dices amén, lloras, percibes que Dios te habla, pero a los 5 minutos enfrentando una cosa que no esperabas enfrentar, terminas soltando lo que Dios te ha dicho. ¿Sabe cuánta gente a veces, hermano, aquí terminando todos llorando, mano levantada, y afuera están discutiendo con su esposa, discutiendo con su familia, discutiendo con sus hijos? Y algunos dicen, ay, perdí la bendición. No, soltaste la palabra. Porque no se puede perder la bendición, pero sí se puede soltar la palabra. Entonces, a veces, tristemente, cuando estamos en la barca y oímos la palabra, la olvidamos cuando salimos de ella. La retenemos, la oímos. Es el Señor. La misma voz que oíste, que te dio confianza para salir, ahora la soltaste cuando empezaste a mirar donde no tenías que mirar. Si desviamos la mirada, entonces perderemos la fe. Escuche bien, están acá todavía. ¿Sabe cómo es la palabra? La palabra es eterna. La Biblia dice que su palabra es eterna. El tema es que aunque es eterna, la debemos retener, porque la palabra siempre permanecerá. El tema es que yo la debo retener. Ella es, pero yo la debo retener. Entonces, no es la fuerza de la prueba, sino la poca capacidad de retención, que muchas veces terminamos hundidos donde el Señor quería manifestar su gloria, porque la duda te hunde. Vamos, alguien diga amén. ¿Qué hace la duda? Porque dejé de caminar. Hay personas que de pronto dejan de caminar. Un tiempo caminaron, corrieron junto al Señor, y de pronto uno lo ve hundido. Debería estar caminando, debería estar corriendo, debería estar sirviendo a Dios, debería estar amando a Dios con todo su corazón, pero están hundidos en sus fracasos, sus frustraciones. Están hundidos en su dolor, están hundidos. Porque eso, míreme por favor, no tiene que ver con las enfermedades. Uno puede enfrentar la enfermedad y todavía seguir caminando. Yo me gozo al ver, al escuchar, a este hermano que canta Aunque pase el tiempo, Julio Melgar. Anoche estaba preparando la palabra y mientras escuchaba unas canciones de él, y él está todo mal, enfermo, dando un concierto, cantando una canción tremenda, apenas le sale la voz, pero está caminando. El apóstol Pablo está en la cárcel, está siendo azotado, golpeado, pero está caminando, está sirviendo, está adorando, no está hundido, porque no podemos llamar a que nos hundimos cuando estamos pasando dificultades. Podemos seguir caminando a pesar de que usted esté enfermo. Usted siga caminando a pesar de que tenga un grave problema en la casa. Usted siga caminando a pesar de que lo echaron del trabajo. Usted siga caminando. No deje de caminar. Usted puede estar afligido. El apóstol Pablo lo dice. A veces estamos en el suelo, pero no estamos derrotados. Estamos quizás en el suelo, pero no estamos destruidos. Estamos perseguidos, pero no estamos desamparados. Ay, yo no sé si hay alguien acá, porque no vaya a confundirse. No se vaya a confundir que en realidad podemos pasar procesos, pero eso no quiere decir que estemos hundidos. Podemos seguir sirviendo, amando al Señor a pesar de las cosas que vivamos. Si la Biblia dice que muchas son las aflicciones del justo, quiere decir que el justo tiene aflicción, y muchas. Uno ve personas, hay Patita que está lidiando con situaciones, con su hijita por años y años. Personas que tienen que enfrentar situaciones, hermanos que están viviendo situaciones con su hija, enfermedades, padres, a veces cosas que vivimos actual o cargas que llevamos antiguas, falta de paternidad, divorcios, engaños, frustraciones, abandonos. Yo no estoy hundido porque alguien me abandonó. Yo no estoy hundido porque tengo una enfermedad. Yo no estoy hundido porque alguien me engañó con otra persona.
porque esas son aguas, son olas que están a mi alrededor. Es si yo dejo entrar esa agua en mi corazón. Es si eso que está por fuera entra en mi corazón. Mientras quede por fuera, yo todavía puedo estar parado. Aunque eso todavía esté, la ola, el mar, el río, todo está afuera, eso no me va a hundir. El problema es que si yo al ver, mire por favor, él estaba sobre la ola y quizás el agua todavía le tocaba a sus pies. Lo que estaba afuera no tenía el poder de hundir a Pedro, pero Pedro dejó que lo que estaba viendo, lo que lo estaba rodeando, entrara en su corazón. Eso lo hizo hundirse. Pero mientras una persona mantenga sus ojos en Cristo, mientras una persona mantenga sus ojos en Cristo, a pesar de las cosas que enfrenta, no se va a hundir. A pesar de que las olas estén de lado a lado, el viento sea contrario, esa persona puede permanecer firme, porque a pesar de lo que vive, a ti no te hunde lo que vives, a ti te hunde lo que dejas entrar. Por supuesto, yo no puedo decir que no es doloroso lo que la gente a veces vive. Todos hemos vivido episodios y tenemos algo que decir, pero a veces hay gente que lo que vive no solamente lo vive, lo guarda, lo recuerda, lo mastica, lo vuelve a masticar, deja que el recuerdo lo hunda. Y hay personas hundidas en sus recuerdos. Hay personas que están ahogadas con ese padre que se fue, con ese marido que engañó, con esa persona que te abandonó, con esa persona que te abusó. Yo sé que eso fue una ola gigante a tu vida. El problema es que la retuviste, soltaste la palabra y retuviste el pecado. Soltaste la palabra y retuviste el dolor. Soltaste la palabra y retuviste, lo mastica. De vez en cuando le das vuelta, de vez en cuando está ahí. Hermano amado, esas olas que vienen a tu vida, tarde que temprano se van a secar. Esas olas que golpearon tu barca, tarde que temprano van a pasar. Pero lo que no va a pasar va a ser la palabra de Dios. Retén la palabra de Dios. Asegúrate, yo no sé, retén la palabra de Dios. Guarda la palabra de Dios en tu corazón. Abraza la palabra, cree la palabra, vive la palabra. Hay personas que se hunden por lo que vivieron hace 10 años, 20 años, 40 años, que están hundidos, no pueden salir. Hermanos, esas cosas te van a rodear, pero no tienen el poder de hundirte, a menos que tú las retengas en tu corazón. ¿Qué dice el Señor? Vengan a mí, los que están cargados, los que están cansados, los que están trabajados. Vengan, pongan sus cargas. ¿Para qué seguir llevando una carga que el Señor me la quiere quitar? Venid a mí todos, dice, los que estéis trabajados y cargados, porque yo os haré descansar. Pero parece que como que nos gusta llevar la carga, como que nos hace casi bien. Caminar con Cristo no es que sea fácil o difícil. Tengo una palabra que me va a sostener. Este asunto tiene que ver con fe. Me puede hundir por el peso de la duda o mantenerme a flote con la ayuda de la fe. La duda te terminará hundiendo. Usted va a ver cada vez que la Biblia habla, el Señor calibrando a sus discípulos, siempre le habla: ¿por qué dudaste? ¿Por qué? ¿Qué te lleva a dudar? O sea, lo que hundió a Pedro no fue el agua, fue la duda. Porque el agua no tenía poder sobre él, la duda sí. Hay cosas que nos comienzan a hundir en nuestra familia porque dejamos de confiar en el Señor. La duda es simplemente la desconfianza en Dios, el cuestionar a Dios, el no creer en lo que Él puede hacer, lo que Él ha dicho. ¿Están acá todavía? Podríamos estar caminando hacia Cristo sin mirarlo a Él. Hay muchas personas que caminamos a Cristo, pero dejamos de mirarlo. Por eso el apóstol Pablo dice:
puesto los ojos en Jesús. Porque a veces podemos caminar y usted dice: no, mi hermano, aquí estoy caminando, aquí sigo sirviendo. Pero de pronto, aunque estás caminando, dejaste de ver al Señor. Y hay personas que siguen caminando, pero dejaron de mirar. Eso le pasó a Pedro. Iba caminando, ¿dónde? Él iba caminando ¿hacia dónde? Hacia Jesús, pero dejó de ver a Jesús. Y él lo dice. Pero al ver las fuertes olas, al ver las olas, al ver él desvió su mirada. Siguió caminando, desviando la mirada. Y el problema de nosotros es que a veces seguimos caminando y vamos a terminar en otro lugar porque desviamos la mirada. Entonces el Señor dice: usted camine. Y la Biblia dice de Abraham que caminó como viendo al invisible, viendo al Señor. El tema es cuando dejamos de ver. ¿Sabe? Cuando usted quita la vista del Señor, comienza a ver los defectos de la gente. Cuando usted se nota rapidito, cuando usted deja de ver al Señor, empieza a decir: en esta iglesia no hay amor, en esta iglesia nadie me llama, en esta iglesia la gente. ¿Por qué? Porque tú dejaste de ver a Cristo. Y cuando la gente deja de ver a Cristo, comienza a ver a su hermano. Y se nota rapidito. Porque cuando nos sentamos a conversar, no me habla del Señor, me habla de mi hermano. Conoces tanto al hermano, sus errores, y conoces tan poco de las virtudes del Señor. Santo Dios. ¿Está bien el cochayuyo? Está mal. Pero cuando usted tiene sus ojos puestos en el Señor, ¿de qué va a hablar? Por eso a Esteban lo estaban matando, ¿verdad? Santo Dios, nadie me ayuda en esta iglesia. Aquí al medio, por lo menos, aquí está mi esposa, aquí está mi hijo. Dígame amén. Mire, a Esteban lo estaban matando. Y aunque lo estaban matando, la Biblia dice que de pronto dice que los hombres hacían chillar sus dientes, enojadísimos con él. Eso lo relata Lucas, no lo dice Esteban, porque Esteban no está hablando, no está mirando la cara de ellos. Esteban dice: veo los cielos abiertos y veo al Hijo de Dios sentado. ¿Para qué vas a ver la cara de los hombres si puedes ver la gloria de Cristo? Y cuando está a punto de morir, no dice: bueno, miren, asesinos, usted. No, dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. Y dice que dicho eso, expiró. Nunca dejó de ver a Cristo. Se le permitió ver a Cristo y nunca dejó de verlo. Por eso, cuando nosotros tenemos la oportunidad de ver a Cristo, vamos a ver su gloria, vamos a ver su poder, su amor. ¿Para qué vamos a enfocarnos en la gente si podemos ver a Cristo? Yo no sé si hay alguien acá. ¿Para qué vamos a enfocarnos? Pero cuando una persona camina y está sirviendo al Señor, sirva al Señor, y de pronto en este camino, porque es fácil comenzar a ver las olas, entonces comienzas a ver las olas y te comienzas a hundir. Comienzas a ver los defectos de la gente y te comienzas a hundir. Ves al hermano que servía y ahora lo ves en las redes que se perdió, te comienzas a hundir. Ves el defecto del pastor, que no sé qué defecto me van a encontrar, pero tienen que encontrarme alguno. Usted no diga nada. Y entonces empiezan a mirar los defectos de las personas. Y el comenzar a hablar de la gente es justamente una evidencia que dejé de ver a Cristo. Pero cuando una persona ve a Cristo, ama a su hermano. Porque yo no sé si le ha pasado. Yo siempre veo estos, no sé, que hacen círculos así. No sé cómo explicarlo, pero es como que usted queda viendo un punto fijo y empieza todo a moverse, y de pronto miras a otro lado y ves lo mismo, después ves lo mismo. No sé si se ha fijado, dice: mantente 20 segundos, y yo estoy ahí los 20 segundos mirando así.
Y mira así el punto rojito que está ahí, lo quedo mirando. Dice, no pestañeando, no estoy pestañeando. Y estoy ahí y de pronto dice, ahora mira para otro lado. Y miras y ves la imagen, ves la figura, ves la forma. Bueno, es lo mismo. Cuando usted mira a Cristo y tiene sus ojos puestos en Cristo, luego mira así y ve a Cristo. Veo a Cristo, veo a Cristo, veo a Cristo. He visto tanto tiempo a Cristo que aunque veo los errores, no, veo a Cristo, veo a Cristo. Yo estoy viendo a Cristo porque mis ojos están pegados en Él. Entonces cuando veo a la gente no veo sus defectos, veo a Cristo. Yo no sé si hay alguien acá, pero uno comienza a ver a Cristo porque tiene sus ojos en Él. Y lo ves con misericordia, lo ves con amor. Cuando no, hermanos, se sabe que una persona se está hundiendo porque una persona comienza a criticar, comienza a murmurar, ve los defectos, todo le parece mal, todo le parece largo, todo le parece tedioso, todo le parece repetitivo, porque en realidad ya dejó de ver a Cristo. Pero una persona que tiene a Cristo en su corazón lo comienza a ver a Él y comienza a agradecer y ve a sus hermanos y ve el rostro de Cristo. ¿Por qué? Porque yo no sé si hay alguien. ¿Cómo bajó Moisés? Moisés bajó con un velo bíblico. Dice la escritura que estuvo en el monte con el Señor. Y de pronto cuando bajó, dice que su rostro brillaba como el sol. Tanto así que tuvo que ponerse un velo, porque su rostro brillaba. ¿Por qué? Porque cuando tú ves al Señor, tu rostro no puede reflejar amargura. Tu rostro no puede pesimismo. Cuando salgas de este lugar, tú no puedes. Con la mascarilla ayuda un poco eso. Pero cuando salga, que la gente, ¿qué le pasó? Su rostro, sus ojos, algo pasa. Es que estuve en la presencia. No me mires, mejor voy a poner la mascarilla doble. Tanta gloria. Entienda eso, que cuando uno está en la presencia del Señor, la Biblia dice que la presencia del Señor hermosea el rostro. La presencia, la gloria de Dios. Por eso mire esa hermosura que tiene al lado. Mire cuánto de Dios tiene o le falta. Dígame usted, dígale, te falta Cristo, dígale. ¿Cómo está? ¿Tiene o no tiene a Cristo? ¿Ah? ¿Lo tiene? Mírelo bien, a ver si era al otro lado, ¿lo ve? ¿Tiene mucho o tiene poco? El tema es que con esto vamos a terminar. Pueden pasar los hermanos y vamos a ponernos en pie. Me quedan los 3 puntos para la tarde que van a ser tremendos y hermosos, porque voy a hablar acerca de la fe y cómo ésta se manifiesta en diferentes partes de la Escritura, mostrándonos lo que los discípulos no sabían que tenían, cómo se manifiesta por la presencia del temor, cómo se manifiesta por los fracasos y las vergüenzas, cómo es fortalecida y cómo nosotros podemos cambiar lo que tenemos. Así que la tarde, si no puede venir, por lo menos conéctese para, y si hay alguien que nos está viendo, venga, porque le va a hacer bien. ¿Cuál es la petición de Pedro? Pedro, mientras se está hundiendo, le dice: Señor, sálvame. Porque él se da cuenta que hay algo que está mal. A veces lo que vivo simplemente manifiesta la desconexión que yo tengo, solo eso. La Biblia dice que Pedro se comenzó a hundir e inmediatamente clamó, y el Señor inmediatamente también respondió. El Señor estaba cerca, le faltaba poco a Pedro. Y quizás a veces, sin darnos cuenta, estamos tan cerca, pero nos comenzamos a desviar. Pensamos que ya estamos seguros porque estamos cerca. Pensamos que podemos darnos licencias
Pensamos que, bueno, ya he avanzado lo suficiente, y hay personas que usan el tiempo que han avanzado, los pasos que han dado, como una excusa para poder desviar su mirada. Hay muchas personas que creen, porque llevan mucho tiempo en el evangelio, y hay personas, mire, que dicen: no, si yo serví, yo hice esto, fui mentor, trabajé acá, fui pastor, hice tal cosa, y la gente asume que eso le da derecho a tener una licencia. Una persona que ha vencido a todos los gigantes, una persona que ya tiene un palacio y que ha ido a todas las batallas, y dice: pero ¿para qué ir a otra batalla? Si ya he ido a tantas, mejor me quedo en el palacio. Y fue el error más grande que David cometió: sentir que ya había peleado tanto que ya no debiese ir a una nueva batalla. Ese quedarse, esa licencia que se dio, terminó siendo el más grande fracaso de su vida. Por eso la Biblia dice: el que piense estar firme, mire que no caiga. Y a veces nosotros, sin darnos cuenta, nos damos licencia porque creemos que ya llegamos a algún lugar. Está cerca. Pedro ya ha caminado, fue donde el Señor, y la Biblia dice que al instante el Señor, ¿por qué? Porque estaba al lado, y pudo haber sido diferente, pero se dio una licencia que no debía haberse dado. Él desvió su mirada estando delante del Señor. Él tendría que haber mirado al Señor, haberle agradecido, pero su clamor, su hundimiento, manifiesta la desviación de un momento de su vida. Y yo le quiero decir a toda la iglesia que está acá: uno de los peligros más grandes en nuestra vida es darnos una pequeña licencia que puede terminar con años de haber caminado con el Señor. A veces es tan frágil la línea. No sé si usted ha visto, seguramente lo ha visto. Yo parece que veo muchos videitos, pero yo no sé si ha visto esta gente que va corriendo y de pronto levanta los brazos, y por levantar los brazos le pasa otro por el lado. Hay otro que en la bicicleta está ganando, saca la mano a la bicicleta, empieza a golpearse el pecho, a levantar los brazos, y otro le pasó por el lado. Otro que estaba celebrando y se cayó antes de tiempo porque se descuidaron al final de una gran carrera. Le faltaba tan poquito, pero se descuidaron. Son esos Judas que han caminado tanto con el Señor, pero al final corrompen su corazón, venden aquello que han caminado durante tanto tiempo. Aquellos que han visto la gloria del Señor han sido llevados a diferentes lugares, pero se dieron una licencia, dejaron entrar algo a su corazón. Amada iglesia, uno de los riesgos más grandes que tenemos es descuidarnos, hacer familiar algo que debiese ser algo tan exclusivo. El Señor, por su gracia, nos ha salvado. La sangre de Cristo todavía tiene poder. El Señor todavía, véalo así, como aquel primer día que pasó llorando a un altar para decirle: Señor, gracias por el perdón que me ha dado. Si usted se descuida por unos momentos, hay cosas que va a perder, hay licencias que se va a dar, de decir: bueno, sí, mire, el creer que ya conoce, no, si yo llevo años en el evangelio. Esos son los errores más grandes que cometemos. El pensar que ya sabemos lo suficiente, el pensar que ya llegamos donde debíamos llegar. Todavía no, todavía estamos esperando a nuestro Señor. No podemos dormirnos. Hemos sido invitados a las bodas, lámparas en las manos, vasijas en las manos llenas de aceite. No podemos dormirnos ahora. Queda tan poco para llegar, es tan poco lo que queda para llegar. Hemos caminado por tanto tiempo. Recuerdo en una oportunidad, mi papá tuvimos un accidente aquí en la carretera. Había sido un viaje desde Temuco. Mi papá venía manejando solo. Yo en ese tiempo no tenía licencia todavía, tenía 17 años. Mi papá venía manejando, nos pilló un taco como de 5 o 6 horas. Mi papá se cansó mucho. Íbamos llegando, y claro, al llegar aquí, hermanos, de allá de Temuco, habían sido 680 kilómetros recorridos, habían sido como 15 horas de viaje.
estábamos llegando aquí en la camioneta y todos, ya pasado todos los problemas, nos quedamos dormidos. Mi papá también se relajó y aquí, hermanos, aquí mi papá pestañó y chocamos en la carretera, nos dimos no sé cuántas vueltas. Estábamos, hermanos, a nada de llegar, pero un pequeño descuido. Gracias al Señor no pasó nada más que el problema con la camioneta, pero pudo haber sido grave, pudimos haber muerto. Digo eso pensando que el Señor nos guardó, pero estábamos tan cerca de llegar. Y yo veía la camioneta que, hermano, nos costó tanto esa camioneta. A mi papá le costó tanto esa camioneta, y verla toda destruida, destrozada. Nos quedaba tan poquito, y a veces no somos conscientes, mi amada iglesia, nos queda tan poquito. Nuestro Señor ya regresa. Esperémosle, seamos pacientes, amémosle, honrémosle. No baje los brazos. La Biblia dice: cuando vean todas estas cosas que están sucediendo, guerras por allá, pestes por acá, hambre por este lugar, no baje su cabeza como diciendo está todo mal, sino que el Señor dice: erguid vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Este es el momento donde debemos levantar nuestra cabeza, adorar al Señor con mayor pasión. No se dé licencias, no baje los brazos, no deje de adorar. Está tan cerca del Señor. Pedro, ¿cómo pudiste haber mirado al lugar equivocado, haber fallado? Estabas tan cerca, caminaste lo más glorioso que alguien pueda vivir, lo estás viviendo, y te diste una licencia que te terminó hundiendo. Amada iglesia, levántese en el nombre poderoso del Señor, afirme sus pasos, sea sabio y prudente, camine en la verdad de Cristo, honra al Señor y espera a su Señor, preparada como una novia ataviada. Levante sus manos al cielo. Hermoso Señor, levante sus manos al cielo, adora al Señor un minuto, dígale: Señor, gracias por su palabra. Quizás me he descuidado en este tiempo, he cantado tanto en la vida, he predicado tanto, he servido tanto en una congregación, que creo que ya está bien, y bajé los brazos y me descuidé y comencé a hundirme, creyendo que la experiencia del camino era suficiente. Perdóname, Señor. Vamos ahí donde está, dígale: Señor, quizás hay áreas en mi vida que están hundidas. Dejé de ver a Cristo, dejé de caminar hacia Él, me desvié, me turbé, me equivoqué. Vamos, levante sus manos, dígale algo a su Señor, dígale: Señor, ayúdame, ayúdame, Señor. Jesús. Vamos ahí donde está, dígale, dígale: hermoso Jesús.